ver. ¿Sí se logra visualizar? Sí, está. Sí, Ya. Entonces, poniendo el diseño, en este caso, casos, bueno, casos y controles, nuestro tema era el uso de métodos anticonceptivos para la prevención de ITS y embarazos en estudiantes de medicina. Y lo cambiamos de esta manera. Entonces, sería la comparación del uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de medicina, en embarazados infectados por ITS frente al uso de métodos anticonceptivos en medicina sanos o sin ninguna gesta. Por lo tanto, los casos serían los enfermos, en este caso con ITS, y los que se embarazaron, en comparación con los controles, que son los estudiantes de medicina sanos y sin embarazos, que usaron los métodos anticonceptivos. Entonces, aquí está el factor de riesgo. En este caso, utilizamos el fallo o ausencia de métodos anticonceptivos, el fallo como el uso inadecuado o simplemente que a pesar de que utilizaron el método anticonceptivo, lograron embarazarse, en este caso, o infectarse con ITS. En cambio, los controles son los estudiantes sanos y sin embarazos, pero el factor de riesgo, por ejemplo, aquí sí está presente. O sea que a pesar de que fallaron los métodos anticonceptivos o no usaron los métodos anticonceptivos, los estudiantes de medicina permanecieron sanos y sin embarazos. Entonces, este es el factor de riesgo, con factor de riesgo y sin factor de riesgo, que en este caso es el uso adecuado de métodos anticonceptivos. Como pueden ver, es un estudio retrospectivo, es decir, vamos de la causa, o sea, del efecto a la causa. El efecto va a ser los casos y los controles, y la causa vamos a ver si es que los métodos, el uso adecuado de métodos anticonceptivos conllevaron a que los estudiantes de medicina tuvieran ITS o embarazos. ¿Y cómo se lo mediría esto? Con el odds ratio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Si esto, es decir, y esto, o sea, los factores de riesgo, hay una probabilidad, o sea, una razón de probabilidad atribuible al fallo de uso de métodos anticonceptivos que llevaron a los estudiantes de medicina que contrajeran ITS y embarazos, o si no. ¿Y por qué no utilizaríamos el estudio prospectivo? Porque no vamos a esperar a que los estudiantes de medicina contraigan ITS, eso no sería ético. Por lo tanto, es un estudio, terminamos evaluando que es un estudio analítico, observacional, transversal, retrospectivo. Entonces, igual este es un ejemplo rápido. Por lo tanto, la pregunta sería si el uso de métodos anticonceptivos disminuye el número de ITS o embarazos. Esto se lo va a comparar con el odds ratio, es decir, si el odds ratio va a ser mayor a 1, el riesgo va a ser atribuible al fallo o ausencia de métodos anticonceptivos, es decir, factor de riesgo expuesto, ya sea en los casos y en los controles. O sea, si el odds ratio es mayor a 1, comprobamos nuestra hipótesis, pero ya sabemos que en todos los estudios de investigación, lo principal que tenemos que hacer es rechazar nuestra hipótesis nula, que es lo contrario, ¿verdad? En los no expuestos, si el uso de métodos anticonceptivos llevaron a los estudiantes de medicina, ya sea a los estudiantes de medicina con ITS y embarazos, o los estudiantes sanos y sin embarazos. Para no demorarnos mucho, bueno, pongamos un ejemplo digamos que estudiamos a 151 estudiantes de medicina, de los cuales, por ejemplo, de los casos que son los enfermos, es decir, pongamos 45 estudiantes de medicina se encontraron mediante entrevistas que tienen ITS y embarazos, y que estos estuvieron expuestos, es decir, estos son los eventos, estuvieron expuestos al factor de riesgo, que es el fallo o ausencia de métodos anticonceptivos, 45. Y asimismo, de los estudiantes de medicina que tienen ITS y embarazos, pero que aún así utilizaron bien los métodos anticonceptivos, igual se embarazaron y se infectaron, son apenas 18. Obviamente va a ser menor el número. En cambio, estudiantes sanos, sin embarazos, que, que tuvieron exposición al riesgo, es decir, al fallo o ausencia de métodos anticonceptivos, fueron 53. Y los que no estuvieron expuestos al factor de riesgo, es decir, que usaron bien los métodos anticonceptivos, 151. Y aquí, como ya vimos ayer, se calcula los cocientes de probabilidades
para así saber el riesgo atribuible. Esto lo voy a hacer rápido en la calculadora. Esto saldría un odds ratio de 1.17. Como pueden ver, es 1.17 mayor veces el riesgo de que los estudiantes de medicina contrajeran ITS si se embarazaran con el factor de riesgo, es decir, si es que fallaron o no usaron los métodos anticonceptivos. Como pueden ver, es muy poquito, no es que digamos es el doble. Esto es porque la muestra es muy pequeña, pero esto ya sería prácticamente los casos y controles. No utilizamos los cortes porque los cortes ya vendrían a ser estudios prospectivos. Eso es, en conclusión, lo que nosotros hicimos de ejemplo. Muchas gracias. Está bien. Una observación para todos. Cuando leemos el OR, habíamos dicho que 1 equivale a que no hay asociación. Y en el resultado que saca Kevin, obtiene 1.71. Y entonces tenemos que quitarle el 1, que significa que no hay asociación, y en realidad la asociación de riesgo que se encuentra en ese ejemplo puesto es 0.71. Y siempre vamos a hacer lo mismo. Siempre vamos a eliminar la unidad o restar una, dependiendo del resultado que obtengamos, por este tema de que 1 significa no asociación de riesgo. Listo, vamos grupo 2. Gracias. Doc, recapitulando, nuestro tema es esquemas de tratamiento farmacológico para el COVID-19 en el Hospital General Docente Calderón en el periodo 2020-2021. Entonces, nuestra pregunta de investigación en general para este estudio era cuál es el esquema de tratamiento para la COVID-19 que ha resultado ser efectivo para el tratamiento de cuadros moderados o graves hospitalizados por COVID-19. Entonces, en cuanto a la parte de un estudio de caso control, comenzamos a analizar que el estudio de caso control va a ser, en este caso, un estudio retrospectivo, que como vemos en la imagen, involucraríamos tanto a pacientes que presentan la enfermedad, como que serían los estudios de casos, y en el control tendríamos a las personas que en este caso no tendrían ausencia de la enfermedad. En el caso de los casos va a ser pacientes hospitalizados con COVID-19 de moderados a graves, que son los casos que realmente llegan a los hospitales, y los casos control van a ser aquellas personas sin padecimiento de la enfermedad. Entonces, encontramos que en un estudio de caso control para nuestro artículo en cuestión, teniendo que lo que tratamos, el objetivo es encontrar el esquema de tratamiento farmacológico más adecuado para el tratamiento de estos pacientes. Primeramente es que podemos generar una falsa asociación entre lo que sería la exposición y el resultado. En este caso, al comparar un tratamiento en casos y controles, es decir, en pacientes con enfermedad y sin enfermedad. Es decir, que en este caso no es prudente que el enfoque de nuestro artículo, por ser el tratamiento para una enfermedad en específico, sea de casos y control, ya que estaría comparando un fármaco para tratar una enfermedad con pacientes que en este caso no van a tener una enfermedad en el caso de los controles. Por lo tanto, creemos que vamos a crear una confusión y un mal manejo de lo que sería el tratamiento farmacológico, ya que, por ejemplo, en las capitulaciones anteriores mostramos el uso de fármacos como anticuerpos mononucleares, el uso de corticosteroides. En realidad no se puede comparar el uso de corticosteroides en pacientes con COVID-19 y en pacientes ausentes
aunque sea una revisión del pasado, ya que no en sí no nos estamos enfocando en el mismo objetivo. Por lo tanto, concluimos que en el caso de nuestra investigación no podemos realizar un estudio caso-control, ya que el objetivo principal, como detallamos acá, el objetivo general iba a ser comparar el esquema farmacológico que se usaba en el Hospital General Docente Calderón para pacientes hospitalizados por la COVID-19 a partir de recomendaciones de guías de práctica clínica internacionales recopiladas en el periodo 2020-2021. Perfecto. Adecuado el razonamiento. Muchas gracias. Grupo 3. Sí, el grupo 3 está preparándose. Sí, creo que hay un problema de conexión con el chico que iba a compartir, entonces sí podemos. Ya, te esperamos. Doc, si tal vez puede pasar otro grupo, por favor, hasta que se resuelva este inconveniente, por favor. Vamos al grupo 4, entonces. Listo, ya le comparto. Así es. Se puede ver ahí ya tal vez. No, todavía. Ahí está. Ya, perfecto. Bueno, Doc, primero recordar el título de nuestra investigación, que era Riesgo de las ITS en hijos de madre adolescentes del Hospital Clínico Obstétrico Isidro Ayora en el periodo de enero a junio de 2021. Nosotros, en primer lugar, habíamos puesto que nuestro método iba a ser un estudio transversal observacional, ya que como se trataba de un estudio transversal, dado que sucede en un periodo de tiempo determinado, en nuestro caso sería enero a junio del 2021, y observacional, dado que nuestro grupo en sí no va a tener un contacto directo con este grupo de pacientes, y solamente vamos a revisar y describir qué sucede cuando los las adolescentes presentan una ITS. Ya, ahora en el ejemplo de estudios de casos y controles, nosotros habíamos optado por casos, los de parto prematuro y bajo peso al nacer, y teniendo como antecedentes
gestantes adolescentes con ITS no tratadas, y en el grupo de control ya lo que son los partos a término, el peso y peso normal al nacer, en donde serían gestantes adolescentes con ITS tratadas. Ya. Pero ¿cuál sería el factor de riesgo ahí? En este caso, aquí nosotros habíamos hablado como que estas ITS que no son tratadas sería como el factor de riesgo principal en nuestra investigación. Pero ya Bien, está bien. mande. Ahora, serían gestantes adolescentes con ITS, no tratadas y sí tratadas, porque si es que pone sí tratadas ya no hay ITS. Entonces, gestantes adolescentes con ITS sí, serían los casos. Y gestantes adolescentes con ITS serían los controles. Ok. Es decir, ambos grupos reciben la influencia del factor de riesgo. Pero los unos se convierten en caso y los otros no. Listo. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya, ahora sobre la evaluación de esto que vamos a hablar acá. Sí, en cuanto al análisis, teníamos que no podríamos realizar este estudio porque se limita la generación de búsqueda de las relaciones de varias variables. Esto debido a que en nuestro estudio lo que íbamos a incluir eran los factores de riesgo en general que provocan estos partos prematuros y de esta manera poder establecer estas ITS como parte de los factores de riesgo que pueden generar en una madre adolescente lo que sería presentar tanto a lo que serían partos prematuros y de igual manera lo que sería el bajo peso al nacer. Por otra parte, también tenemos que corresponde a un hecho que tiende a ser más común. En caso de estos estudios de caso control, nos decía que estos son mucho más útiles para estudiar eventos raros. En cuanto a la dificultad también para la selección del grupo control apropiado, tenía una dificultad en cuanto a nuestro estudio porque presenta más especificaciones en cuanto a la búsqueda de ellos. También la existencia de sesgo en la información. Esto dependía mucho de la calidad de los registros existentes que nos puedan proporcionar. Ya. Y eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Grupo 5. Ya, doctor. Nosotros como título somos el Grupo 5 y como título tenemos que el manejo de las infecciones en la atención prenatal en edades comprendidas de entre 25 y 44 años del Centro de Salud de Huamani tipo C de la ciudad de Quito en el periodo de enero-diciembre de 2021. Ya, tenemos el problema que en qué medida el control prenatal incompleto nos va a predisponer a un mayor riesgo de infecciones puerperales, sepsis, en mujeres embarazadas de entre 25 a 44 años. El estudio caso control es la comparación del esquema incompleto de controles prenatales de mujeres de 25 a 45 años con sepsis puerperal frente a las mujeres de 25 a 45 años con esquemas completos prenatales sin casos de sepsis puerperal. Tenemos que los casos son mujeres de 25 a 45 años con los casos de sepsis puerperal. Los controles, las mujeres de 25 a 45 años sin casos de sepsis puerperal. Y el factor causal sería el esquema incompleto de controles prenatales de estas mujeres. ¿No tienen ganas? ¿Hasta ahí se quedaron? Chido. Bueno, listo, muchas gracias. ¿Y hasta el grupo 3? Sí, ya les comparto.
Listo, Doc. Bueno, en nuestra investigación, nuestro problema era cómo influyó la pandemia por COVID-19 en la cobertura del PAI en niños menores de 12 meses, en el cual nos habíamos planteado la hipótesis de si la pandemia por COVID-19 influyó disminuyendo la cobertura del PAI en niños menores de 12 meses como tal. Entonces, en este ejemplo de casos y controles, lo hemos definido como casos aquellos que no fueron vacunados o incumplieron con el PAI durante la pandemia, los niños menores de 12 meses como tal, y los controles, todos aquellos sujetos que se vacunaron con normalidad. En este caso, es factible proponerlo, ya que el factor causal va a estar de mayor parte presente en los casos que en los controles, ya que quizá encontremos que muchos de los sujetos que incumplieron con el PAI lo hicieron por la pandemia, y este se determinaría como el factor causal que nos está determinando los que no fueron vacunados o incumplieron con el PAI en este caso, o incumplieron de la manera menos adecuada el PAI, Doc. Eso correspondería con nuestro tema entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, aprovechemos estos minutos para hacer un sondeo de cómo van los permisos institucionales. ¿El grupo 1 qué pasó? Disculpe, doctor. En relación a los permisos para entrar a las instituciones a hacer el trabajo. Es que como nosotros vamos a hacer un sondeo en estudiantes, solo sería... El director de escuela. Sí. Tienen que hacer, alguien les tiene que autorizar. Así que, por favor, una carta al director de escuela, director de carrera, perdón, para que les autorice a hacer el estudio. Si no, no pueden hacer. Lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Todos. Doc, nosotros tenemos que hacer, estamos pidiendo permiso en el Hospital General Docente Calderón para la parte del esquema de tratamiento de COVID-19. Sin embargo, hemos tenido problemas que nos respondan. Entonces, Doc, no sé si usted nos dijo que tenía un contacto, si se lo puede pasar a Sebas para que nos lo pase. ¿A quién dejaron la carta? Estábamos ayudándonos, Doc, de algunos internos de allá del hospital. Sin embargo, los doctores como que aún no han dado paso. Todavía no enviamos ninguna carta. Es que tienen que enviar una carta. Tienen que enviar una carta al gerente del hospital y darle una copia al jefe de docencia. Eso les dije hace tiempo. Pero si no tienen ese trámite, no tienen proyecto. Ojo, y el siguiente mes levantamos datos, ¿no? Entonces, si no tienen autorización para entrar, no van a tener qué datos levantar. Así que, por favor, en estos días que quedan del mes de febrero, tienen que hacer lo que está pendiente, en este caso, armar una nota o pedir una cita con el gerente del hospital y hablarle. Ese hospital es un hospital mixto, forma parte de la Universidad Central. Tienen que presentarse comedidamente, personalmente o por escrito, y explicar de lo que se trata. Sí, para que les digan ellos, bueno, tienen que presentar el protocolo. Una o les autoricen. Pero eso tiene que ser hecho inmediatamente. Vamos con el grupo 3. Sí, bueno, la situación de nosotros es que ahorita, como tal, se nos presentó una cuestión. Lo que pasa es que ya teníamos inclusive ya la autorización del director del hospital de
del Hospital Binacional de Macará. Lo que pasa es que ya ahora que nos dan la apertura para lo de estadística, las personas que estaban en estadística se enfermaron por COVID. Entonces, en este caso, pues dicen que aproximadamente por los 15 días que tienen que estar así, no nos pueden ayudar con esos datos. Y estamos entonces pensando cambiar el centro de salud porque después de esto, inclusive, creo que, según lo que habían comentado, se van de vacaciones, entonces, los de estadística. Entonces estamos pensando a ver si es que cambiamos, como sería en este caso, solo cambiar el centro de salud, porque todo está orientado solo a que... ¿Es centro de salud o hospital? Ah, no, perdón, el hospital. Entonces no van a poder cambiar fácilmente, pues. Si fuera un centro de salud, sí, pero van a tener, y si están autorizados. Nunca se cierra una oficina de estadística, nunca. Siempre queda alguien. Y si ya están autorizados, tienen que buscar la manera de que la persona que se quede ahí les deje entrar porque ya tienen autorización. Así que tienen que pelear por eso y no pensar en irse a otro lado, porque de pronto es época de vacaciones y no solo en ese hospital el personal se va de vacaciones, disminuye la cantidad de personal, sino en toda la ciudad, así que más bien insistan en ese hospital y avísenme, por favor. ¿Sí? Ya. Me avisan con tiempo yo tengo algunos contactos allá en Macará para ver si es que los ponemos a funcionar, si algo no está en orden. Bueno, Ya, vamos, gracias. grupo 4. Ya, Doc. Bueno, nosotros tenemos unos inconvenientes, Doc, pero más que nada es porque en el protocolo que nos piden, nos pide que detallemos sobre lo que era el tipo de estudio, pero nos especifica caso clínico, entonces, y nosotros íbamos a hacer una revisión. Entonces ¿En teníamos qué ese hospitales? en el hospital obstétrico Isidro Ayala. En la maternidad. Exacto. ¿Y ahí desde cuándo están con eso y no me han dicho nada? Lo que pasa es que estábamos realizando los otros puntos, Doc, que era lo de eh, todo detallando toda la fundamentación teórica, la justificación y los otros cronogramas que nos pedían. Sí, pero eso tienen que hacer con mi tutoría, porque si es que no están reglados, pueden pasarse un mes haciendo eso y después vemos si no es consistente. Entonces, por favor, les dieron un formulario, entiendo, ¿no? Sí, sí, Doc. Ya, entonces, por favor, llenen ese formulario con lo que tengan y mándenme para yo mirar eso. Acabamos de obtener una autorización del Hospital Enrique Garcés, armando un protocolo que les pidieron al otro paralelo, al grupo 1, y con autorización del director de la carrera de medicina, que gustoso dio la autorización, porque era una propuesta bien elaborada, y entonces en el hospital tampoco les dijeron que no, les dijeron que bueno, ¿sí? Y entonces hoy la situación es distinta al parecer y hay que ser oportuno porque este mes se acaba la próxima semana y si hasta la próxima semana no tienen la autorización, vamos a tener dificultades. Así que por favor, llenen ese formulario y pasen. Listo, Doc. ¿Y el grupo 5? Doc, nosotros estábamos, usted nos dijo que nos iba a dar el contacto de la doctora María Fernanda Morales, entonces estamos esperando eso para ir a hablar en el Isidro Ayora. De allí nosotros ya habíamos ido a hablar en el subcentro de Guamaní y, o sea, sí nos había dado el director, o sea, como que la apertura, pero no vamos aún a dejar el oficio porque estamos viendo si quedarnos en Guamaní o venirnos al Isidro Ayora. Entonces estábamos en ese proceso. Doc. Pero lo que pasa es que yo les ofrecía a la doctora Morales por el tema, no por la institución. Ella es una médica de riesgo obstétrico, pero no es la directora, pues. Y entonces es en Guamaní donde deben hacer, pero para obtener los elementos de riesgo obstétrico que necesitaban era la entrevista con la doctora Morales. Sí, esta doctora
Bueno, no es así como mi amiga ni muy cercana, yo la conozco que trabaja ahí y no la he podido localizar en estos días. Espero que hoy le pueda localizar y les paso el dato. Listo, Doc. Entonces, Doc, porque en Guamaní, si hacemos de sepsis, por ejemplo, nosotros le habíamos comentado el hecho de que a mis compañeros habían ido a hacer guardias y que los casos graves se derribaban a otro hospital. Entonces, Ya me ah, acuerdo. sí, Doc. Entonces, ¿cómo es que van a hacer sepsis si no hay sepsis? Entonces, por eso nosotros le sugeríamos cambiar de tema, pero usted nos dijo que mejor hablemos con la doctora Morales de acá de la maternidad, entonces para ver si nos pasamos, porque nos dijo que sepsis sí era el curso de la OMS, que sí tenía impacto, entonces que preferíamos, o sea, yo le entendí que preferíamos quedarnos con sepsis que cambiarlos de tema, porque yo le dije que sí le podíamos cambiar de tema y quedarnos en Guamaní, entonces nos sugirió que nos quedemos con el tema y que, o sea, que tratemos de averiguar más con la doctora Morales. Bueno, pero nos quedábamos con ese tema hace 15 días. Pero han pasado 15 días y no ha pasado nada, entonces Sí, ya Doc, capaz que envejeció el tema. sí, Doc, lo que Que pasa es que, tenemos tiempos cortos. sí, Doc, lo que pasa es que le escribí para que nos dé el contacto, que nos pase para hablar con la doctora Morales, entonces me dijo que hoy día nos averiguaba ese tema. Sí, entre ayer y hoy estoy en esas, pero todavía no le encuentro. Bueno, una vez que tenga información, ¿a quién le paso el dato? A mi número, Doc, Deme el número. ya le escribo, Doc. Me puso en el chat. Sí, Doc, siempre le envío cualquier duda de la investigación, Doc. No está en el chat. Ya le El paso. número. O sea, le escribí por interno, pero ya le pongo en el chat. Ah, me escribió al WhatsApp. Sí, Doc. ¿No quiere que se enteren de su número el resto? No, Doc. Pero está en la web. Usted es Eva Pacha. Sí, Doc. Ah, ya, pues. Pero si usted es la presidenta, pues ¿cómo está diciéndome que no quiere que sepan? Si yo me pusiera en esas figuras, entonces yo le aviso. Ya, Doc. Listo. Entonces, por favor, si no tienen autorización institucional, no tienen tema, no tienen proyecto. Y a partir de marzo comenzamos a levantar datos. No será 1 de marzo, será a mediados, pero ya hay algunos grupos, especialmente del otro paralelo, que ya tienen todo en orden. Así que, por favor, ustedes pónganse en esas y pregúntenme, mándenme información si necesito firmar algo. En fin, sí, no se queden. Y si yo me quedo, como en el caso esto de la doctora Morales, igual insístanme, ¿no? Para que yo también me ponga pilas. ¿Alguna pregunta? No, lo que sí, la siguiente semana 1 y 2 nos cae lunes y martes, entonces no tendríamos clase. Lo que no sé si eso habríamos que tener clases extra o cómo vamos a recuperar esos 2 días de esos temas o cómo se hace en esa cuestión. Está dentro de la programación. Ah, perfecto. Entonces, Sí, entonces ya sabemos que son feriados y ya no se los toma como temas. nos miraríamos el 8 y el 9, loco. Ujú. Entonces, Bueno, a partir del 8 y el 9 comenzamos a recopilar, a levantar datos. sí, para eso tenemos que tener listo el protocolo con los diseños completados y el instrumento de recolección de datos donde yo tengo que explicarle
cómo le hacemos medibles a las variables que identificamos en hipótesis. Entonces, una vez que tengamos eso, ya estamos listos para ir a levantar datos. Antes de eso no hay cómo, porque no está todavía completo. ¿De acuerdo? Para presentar en los hospitales que nos han pedido, hemos trabajado en tiempo extra con los grupos y hemos completado el proceso con ellos para poder presentar. Pero claro, eso no exime que tengamos que hacer la clase como corresponde. Listo, entonces, por favor, de misión queda, ya que la próxima semana no nos vamos a ver, por favor, trabajar con por las autorizaciones, ¿no? Y si me tienen que llamar, por favor, insisto, háganlo para poder cerrar este proceso, ojalá hasta el viernes de esta semana. Bueno, muchas gracias la paciencia que tuvieron conmigo hoy día. Nos vemos entonces de aquí en 15, de lunes en 15, de ayer en 15. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Que les vaya bien. Doc, una preguntita. ¿Vamos a tener examen solamente del primer EMI para ver si ya coordinamos o alguna prueba, algo así? O tal vez en este caso, porque nuestra primera prueba fue la exposición que tuvimos. Sí, lo de ayer es prueba. Yo estoy haciendo eso porque la asignatura no ha logrado articular la segunda prueba individual. Y creo que va a ser, creo que va a ser muy complicado el hecho de que tengamos un examen unificado, porque de lo que he estado hablando con otros compañeros que también son presidentes de la asignatura, están viendo unos temas de otras bibliografías, Doc. Ellos están utilizando otro tipo de libros en los cuales se están basando, entonces no sé qué tanto van a hacer el examen unificado. No sé qué tan factible sea al final, entonces para ver si organizamos, para que como solíamos hacer antes en presencial. Solíamos hacer un examen en el primer EMI, examen en el segundo EMI, porque la Está materia... abierta esa posibilidad, sí, nos podemos poner de acuerdo. Yo no tengo problema. Ok, entonces, ¿le parecería para ver si coordinaríamos un examen, tal vez para el 8 que venimos de nuevo? A ver, pero el examen presencial de todas maneras sería unificado con el resto de profesores. Ah, ok. Que siempre ha sido esa la práctica de la asignatura. Lo que pasa es que en este periodo primero no teníamos estudiantes, después cambiamos los contenidos y luego yo me lancé una prueba individual solo con el paralelo de ustedes. Pero de allí ya me llamaron la atención para que hagamos pruebas unificadas. Espero que ellos tomen la decisión, puesto que yo por mi lado estoy armando un poco de calificaciones para que no sea tan homogénea, tan gruesa la calificación, sino que haya puntos desagregados que permitan un mejor promedio. Pero eso tiene tiempo, porque si yo estoy insistiendo en armar el unificado, pero es gente muy famosa, muy ocupada, entonces están muy en otras cosas, ¿no? Esperemos que ya con esta bajada de la frecuencia del COVID ya tengan más tiempo. Sí, Doc, porque... En todo caso, regresando de vacaciones, vemos cómo estamos. Ahí yo ya conversaré y tendré una idea de cómo está la cosa. Claro. Y en este caso, por ejemplo, ¿no resultaría un poco más factible tener como que rindamos de lo que hemos visto, ¿no? Creo que eso nos serviría un poco más de lo que hemos visto con ustedes, de las bibliografías que tenemos. No sé qué tan factible sea el rendir como que solamente un examen
de lo que hemos visto hasta ahora, evaluemos conocimientos, los que hemos visto en clase, en las diapos, en los libros que leímos al inicio, y ver, porque de lo que yo sabía, los doctores, y creo que más la doctora Guarderas creo que es la que está más ocupada en el tema de vacunación y tanta cosa que igualmente salió. Entonces no sé qué tan factible sea el hacerse el examen unificado. Y nosotros en este caso podríamos tener una nota del examen como que de primer EMI y el unificado tenerlo como que de segundo EMI, Doc. Bueno, sí. Vamos a generar calificaciones del paralelo, ¿sí? Claro. Para tener mejores elementos. Y si es que nos presentamos a un unificado, entrarán en el promedio, en la promediación de las calificaciones. Yo creo que eso vamos a hacer. Entonces ya voy a programar unas otras evaluaciones para ir evaluando que no se quede mucha materia sin evaluar, porque seguimos avanzando y ya estamos más allá del medio camino y hemos hecho una evaluación. Claro, ha habido dos evaluaciones, la una ese trabajo y la otra la de ayer, pero la idea es ir evaluando con técnicos. Así que sí, yo voy a hacer eso y el momento en que la asignatura en su conjunto proponga una evaluación individual o un hemisemestre, nos presentamos y le promediamos a las notas que ya tenemos. Claro, porque, por ejemplo, sobre la nota sobre 20 son 7 puntos de la individual, 7 puntos del examen, entonces como que ese examen lo podríamos dividirlo en dos, en 325 y... Sí, estoy de acuerdo. Entre 50 y 350, entonces el primero que rendiríamos. Entonces, para decirles a los chicos más o menos que se vayan preparando en estas vacaciones, vayan revisando las grabaciones, que siempre quedan las grabaciones, revisando también las diapositivas, los textos que hemos visto, para que vayan afianzando los conocimientos vistos hasta... De todas maneras, el texto oficial de Argimun es la referencia, ¿no? Entonces, todos los profesores pueden dilatarse como quieran en las clases, pero el rato de la evaluación es Argimun el que, de dónde se sacan preguntas, a dónde regresamos cuando hay dificultades en las calificaciones, en fin, es ese libro, ese es el libro oficial. Claro, listo. Entonces cualquier cosa, entonces podríamos tener cualquier cosa que no se encuentre en ese libro. Y por ejemplo, porque cada docente suele acotar, ¿no? Cosas que están por fuera del libro base, por ejemplo. O de experiencias que les pasa en sus respectivas investigaciones. Entonces, no sería acorde el evaluar, por ejemplo, experiencia que tiene otro docente les suele preguntar en exámenes. O bueno, algo así nos pasó cuando estaba representante en inmunología, más o menos, en cuarto semestre. Igualmente también es un mercado. El acuerdo es que todos los profesores tenemos contenidos unificados en el sílabo, pero su discurso puede variar, porque cada uno es de diferentes disciplinas de la medicina, sí, y tiene énfasis en diferentes cuestiones, digamos, el uno es bioquímico de base, el otro es genetista de base, el otro es salubrista de base, entonces los discursos cambian, ¿no? La Jessica es neurobióloga y entonces ella siempre le da la cosa de la psicología, de la neuropsicología. Y entonces se pueden dilatar, pero el momento de la evaluación, la referencia de base es Argimun. ¿Eso qué significa? Que siempre la raíz del conocimiento sale de ese libro. Se pueden dilatar con sus ejemplos, con sus experiencias o lo que mejor manejan, pero finalmente vuelven a la raíz y ahí se produce la evaluación. Entonces, para no tener problemas. No sería dable que los profesores evalúen lo que dieron en clase, si eso no está en Argimun. Claro. Doc, algo también que me gustaría proponerle, por ejemplo, no sé si le parece si podemos coordinar este examen para el día, nosotros regresamos el 7, ¿no? Sí, porque sí. El 28 y el primero martes no hay, que es la siguiente semana.
Entonces sería el 7 lunes y 8 martes tendríamos las clases, ¿no? No sé, tal vez si le parece, porque como también en marzo nosotros llevamos a levantar todos los datos, entonces a cada grupo le toca ver de dónde se saca tiempo e ir a unos a la maternidad, otros al Enrique Garcés, otros aquí en la universidad, convocar por reuniones de Zoom, generar encuestas, todo eso. Pero en cambio hay otros grupos que les toca, por ejemplo, ir a Loja, entonces son trayectos muy, muy largos. Y de ahí, como usted ya sabe, se comienza a levantar la información, se comienza a levantar el levantamiento de datos, es lo que más ocupa tiempo. Entonces, no sé si, como tenemos igualmente la siguiente semana no tenemos clases, entonces tenemos como que toda esta semana, toda la siguiente semana. Entonces, no sé, yo le propondría que tal vez podemos organizar como que el examen del primer EMI el día 7, el lunes. Entonces, para no perder clases, podríamos hacerlo de 4 a 5 el examen, como sea, en la plataforma o de la manera que podamos ver, o igualmente puedo conseguir un aula por aquí en la universidad. Y a las 5 ya tendríamos las clases, de 5 a 7 y no perderíamos las clases. Y mantendríamos esa nota ahí que tendría el valor de 3.5, que sería lo del primer EMI y sería la mitad de la nota definitiva del examen. Y la segunda nota ya sería el examen con todos los cursos. En el caso de que haya o de que no haya, nosotros ya tendríamos una nota la cual nos respaldaría. A ver, hagamos lo siguiente. Tomemos el examen el martes 8. Ok, a esta hora Utilicemos la hora esta, ok, la de clase, y le propongo que lo hagamos en línea para el siguiente examen hacerlo presencial. perfecto, Doc, entonces. Listo. Nos quedamos así. Martes 8 de marzo a la 1 de la tarde. Teníamos nuestro primer examen. El primer examen. En línea. Doc, en ese caso yo también le iba a comentar, no sé si para más tarde enviarle específicamente de hacer un archivo en el cual, por ejemplo, como tenemos aquí en el Teams, bueno, ya más tardecito no sé si me deje subir, voy a subir la diapositiva de la clase de ayer que me la envió por WhatsApp para subirla ahí, y sería esos todos los archivos que tendríamos para la evaluación, ¿no? Entonces cualquier cosa, tal vez alguna pregunta con una doble respuesta o algo así, nos regresaríamos a nuestra base de datos, base de información, que serían las diapos, o en este caso las diapos, y algunos Word que tenemos que se nos había enviado, ¿no, Doc? Listo. Listo, Doc. Entonces yo cualquier cosita le estoy molestando en el día, o ya estamos comentando, ya estamos hablando, Doc. Listo. Bueno, perfecto. así que Muchísimas gracias. Perfecto. Que esté bien. Hasta luego.